Buenos días a todos. Doctora Reyes, muchas gracias por su excelente introducción y sobre todo muchas gracias por acceder a ser tan excelentes anfitriones y concedernos su hospitalidad en este momento tan interesante, no solamente de la vida del proyecto, sino de la vida de Medellín. Para mí es realmente placentero estar aquí por, no sé, 10ª vez tal vez en Medellín y encontrar a viejos amigos y sobre todo seguir aprendiendo de la riqueza que Medellín nos presenta a todos. Y un reflejo de eso es el hecho de que se haga el taller y que tengamos amigos y colegas de todas partes del mundo aquí representados, de varios países, estudiantes, profesores, investigadores, consultores. El caso de Medellín es emblemático al punto que varias revistas especializadas, aquí tengo solo una de varias, Architectural Review del año pasado, me parece bien, de febrero del 2011 en realidad, pone a Medellín como una de las ciudades emblemáticas en el tema arquitectónico, cuando hay elementos urbanísticos allá y por supuesto ustedes reconocen el estadio donde nuestros colegas que vienen del exterior se están alojando, esto es muy cerca del hotel de ustedes. Y inclusive la revista Bianca de este mes tiene un artículo de fondo sobre la transformación de Medellín, o sea que Medellín está muy presente, digamos, en la conciencia de especialistas y no especialistas como una ciudad que ha mostrado una experiencia muy interesante que hay que mirar, y por eso con el profesor Brand y nuestros colegas de los Andes decidimos embarcarnos en este proyecto, como bien decía la doctora Reyes, con financiación del gobierno británico, del Ministerio de Cooperación Internacional, gestionado por el equivalente en Colombia del Colciencias, que es el Economic and Social Research Council, a través de un proceso muy competitivo de financiación académica, y el reconocimiento, digamos, internacional a esto fue que nos hubieran otorgado esta financiación para acá. Yo lo que quiero hacer es, como dijo John, es una breve introducción al proyecto para que ustedes vean esencialmente en qué consiste, cuáles son los objetivos del proyecto mismo y un poco brevemente también enfocarnos en el tema del taller mismo. Quiero compartir con ustedes el objetivo general del proyecto, que la doctora Reyes lo resumió creo que mucho más elocuentemente de lo que yo puedo hacerlo, porque este lenguaje que uso yo aquí es bastante técnico. Después los objetivos específicos, porque son importantes en la medida en que la estructura del taller obedece en cierta forma a esos objetivos específicos. Hablarles un poco del equipo, los equipos de trabajo muy brevemente, pero ya de nuevo la doctora Reyes los mencionó, y el proceso que hemos seguido desde el punto de vista metodológico en cuanto a socializar los resultados del proyecto, parte importante de lo cual es este taller internacional, que hace parte de la socialización, la divulgación del proyecto y la validación científica del mismo. Y finalmente, brevemente, una estructura del taller que ya el doctor John nos mencionó. Esto es lo que en parte se ha vuelto una imagen emblemática, una serie de imágenes emblemáticas de Medellín, el Metrocable, la línea K, la Biblioteca España, los 3 cubos del arquitecto Massanti, y los espacios urbanos. Eso lo ven ustedes en muchas partes, muchas imágenes, y eso es, digamos, lo que en la superficie es lo más atractivo, es una intervención atractiva, interesante, bonita, pero nosotros queríamos ir más allá de eso y investigar qué hay detrás de eso, cuáles son los efectos realmente de estas intervenciones urbanas que son muy innovadoras, muy creativas y muy interesantes. Esto es la segunda línea que mencionaba la doctora Reyes, ya muchos de ustedes las conocen. Los que no han venido a Medellín o no han tenido la oportunidad de hacerlo, esperamos que puedan conocerlas esta tarde. La línea K, San Javier, La Aurora, que quedan las comunas 3, 6, 7, oiremos mucho más de eso, no quiero aburrirlos por ahora, de personas que realmente calificadas para hablar de eso, como son la profesora Coupé y Peter Brand, y el doctor Sarmiento y sus colegas. Pero para resumir, la experiencia de Medellín es atractiva por muchos motivos, como digo yo, es una respuesta barata, limpia, en el sentido de que no produce contaminación localmente, es relativamente fácil de construir y rápida de construir, muy visible,
a problemas de transporte urbano en zonas densamente pobladas. Si ustedes se ponen a ver, Medellín como que desencadenó o ese primer metrocable, desencadenó una reacción en cadena, valga la redundancia, de creaciones de metrocables en varias partes del mundo. En Caracas, por supuesto, tenemos a la profesora Natalí Naranjo, que el miércoles nos va a comentar sobre la experiencia de Caracas, ella es de la Universidad Central de Venezuela. El caso de Manizales no está representado aquí, el caso de Río, profesor Pedro Rivera de la Universidad Católica de Río y la Universidad de Columbia de Nueva York nos va a comentar sobre la experiencia del caso de Complejo de Alemán, que está representado ahí abajo. Cali está en proceso, digamos, de desarrollar el miocable. Mi colega Diana Daste va a hablar sobre eso el miércoles también. La Paz está en proceso de crear un metrocable y tenemos 3 colegas de La Paz aquí con nosotros que van a comentar sobre el proceso también, no con un espacio especial, pero estamos muy complacidos de que estén aquí con nosotros. En el Medio Oriente, en Argelia, en la ciudad de Constantín, se inauguró metrocable en el 2008, en condiciones relativamente parecidas a las que ustedes ven aquí. Y en Asia, por lo menos que sepamos, la ciudad de Bandung en Indonesia está programando un metrocable, pero que está todavía muy en el papel eso. Pero de todas formas, Medellín sigue siendo la ciudad pionera en cuanto al metrocable. El metrocable es lo más vistoso, pero nosotros queremos ir más allá, queremos ver, la hipótesis de trabajo es en qué medida el metrocable, pero también las intervenciones aledañas al metrocable, que vinimos a descubrir después son mucho más importantes en cuanto a la forma en que transforman la vida de las personas, en qué medida han realmente logrado transformar la vida de las personas. Y aquí está el objetivo, como digo, en un lenguaje mucho menos elegante que el que usó la doctora Reyes. Nuestro objetivo es examinar los vínculos entre la movilidad, la reducción de la pobreza, la inclusión social y la integración urbana, mediante el análisis de una intervención innovadora. La innovación es importante en esto, los metrocables de Medellín y los programas de mejoramiento urbano que los complementan. A eso se suman, o desde ahí se derivan, 2 elementos de la investigación, y tenemos una investigación en Medellín sobre el caso de Medellín, documentando en gran detalle detalles técnicos financieros, sociales, institucionales, la experiencia de Medellín, sobre todo sus 2 metrocables, la línea K y la línea J, pero también como forma, digamos, de contraste, validación y caso alternativo, el caso de Soacha, que es un municipio, para aquellos que no conocen la geografía colombiana, un municipio que queda en el sur de Bogotá, un municipio distinto a Bogotá, por fuera, muy pobre, muy mal gestionado, con unos problemas políticos muy serios, en donde el presidente Uribe, cuando era presidente, pues, propuso la idea de un metrocable, que se le conoce informalmente como el Casucable, para una zona muy deprimida de barrios piratas, muy alejada del centro de la ciudad, con una problemática social terrible, de la que ustedes oirán más mañana, que es la zona de Altos de Casucá y Ciudad del Sucre. Ahí se ha propuesto el cable y nuestros colegas de la Universidad de los Andes, apoyados por la Universidad de Rosario, 2 colegas que aún no han llegado, pero estarán aquí pronto con nosotros, y sus asistentes, han hecho una labor también extraordinaria de documentación de la problemática social y la propuesta técnica del Casucable y su viabilidad. Entonces, eso es un caso muy interesante porque es el contraste entre una ciudad, un municipio como Medellín, que tiene toda la tecnología, los recursos humanos, los recursos financieros para hacer intervenciones de este estilo, junto con el caso extremo, el otro caso, que es un municipio que carece de todos esos elementos, o casi todos, y en esa medida, digamos, la intervención del Estado central habría sido interesante, pero no se ha hecho, posiblemente no se haga, queda en suspenso la cosa. El profesor Acevedo, el profesor Bocarejo y sus colegas nos dirán en qué está la cosa mañana. Entonces, los objetivos específicos esencialmente es, primero, documentar en gran detalle
el contexto económico, social y político de las intervenciones en Medellín, concretamente el Metrocable, pero también los proyectos de mejoramiento, y documentar o tratar de entender en qué medida lo que se presenta. Recuerda, esta propuesta hace unos 2 años y medio, 3 años, conocíamos muy poco, había documentos de la alcaldía, pero nosotros queríamos independientemente investigar en qué medida lo que decía la alcaldía era validable, era real. Y uno de los documentos, varios de los documentos hablaban de la participación, de cómo el proceso de mejoramiento urbano había incluido un elemento fuerte de participación. Fuimos a descubrir, ya lo verán más tarde con las presentaciones de la profesora Coupé, que la introducción del presupuesto participativo como metodología de participación realmente sí fue cierta, está validada a través de lo que las comunidades que están representadas aquí también, afortunadamente, de las comunas 1 y 2, nos han dicho sí fue un proceso real y un proceso que inicia un cambio de una cultura política importante. Yo confieso que yo era algo reacio a creer que eso era cierto, era un poco escéptico, pero realmente de la conversación con la gente me doy cuenta que es un proceso real, muy interesante, que vale la pena documentar y seguir estudiando. Lo segundo es delinear, digamos, los aspectos técnicos, financieros de la construcción misma del Metrocable, porque claro, para personas que están interesadas en diseñar metrocables, en instalarlos, es interesante conocer cómo es que se hizo ese proceso y el profesor Iván Sarmiento y sus colegas han hecho una labor excelente de documentar eso, gracias también a la ayuda que nos ha dado la empresa de Metro, que es la responsable de su construcción. Finalmente, en el caso de Medellín, queríamos examinar los efectos de estas intervenciones, el Metrocable y el mejoramiento urbano, en cuanto a movilidad, calidad de vida, incremento o reducción de oportunidades de todo tipo, trabajo, educación, esparcimiento, etcétera, y en términos de inclusión social y sentido de ciudadanía o pertenencia para la población en situación de pobreza que habita en estas comunas, 1 y 2 en el caso de la línea K, 7 y 13 en el caso de la línea J. Como decía antes, esto queríamos validarlo y contrastarlo con un caso donde se ha hecho una propuesta, unas condiciones más deprimidas socialmente que las que se ven aquí, que es el caso de Soacha, el Altos de Cazucá y la ciudad de La Sucre, y esa fue la labor, digamos, comparativa de contrastación que hicieron nuestros colegas en los Andes y el Rosario. Y sobre todo, ver en qué medida el sistema es compatible con el sistema de transporte masivo que tiene Bogotá, que es el BRT del Transmilenio, que ya los planes son que el Transmilenio llegue al municipio de Soacha en algún momento muy pronto. Ya veremos mañana más detalles con la presentación del equipo de los Andes. Y finalmente, queríamos entender en qué medida esto, o tratar de proyectar en qué medida esta experiencia única de Medellín, la experiencia más negativa de Soacha, podía proyectarse a un nivel internacional, mirando casos o trayendo, digamos, a colación casos de otros medios, y una parte fundamental de eso es este taller. Este taller, por eso hemos invitado a personas de diversos países, ya mencioné Bolivia, Chile, México, Venezuela, el profesor Gackenheimer está aquí, que es una eminencia en el tema del transporte de Boston, de la Massachusetts Institute of Technology, quien conoce, pues tiene mucha experiencia en diversas partes del mundo. Habíamos invitado al profesor Edgar Pieterse de Sudáfrica, pero por razones familiares no pudo venir, su hijo se enfermó, desafortunadamente tuvo que cancelar, pero no abandonamos la esperanza de que venga y visite y conozca esta experiencia. Y la profesora Amvita Arora de la India, que desafortunadamente a última hora no pudo venir, pero estamos tratando de que ella participe el miércoles, por medio de Skype, pero hay que resolver los problemas técnicos al respecto. Y también originalmente habíamos invitado a un grupo dos personas de China, invitadas por mi colega, el profesor Nick Tyler de UCL, que tiene grandes conexiones con China, para que estuvieran aquí, pero también hubo problemas técnicos
técnico-burocráticos, podrían llamarse así. Esencialmente el gobierno chino está muy reacio a que sus empleados salgan del país. Había unas restricciones terribles, no los dejan salir más de 6 días. 6 días es muy poquito, porque se demoran 2 días llegando, 2 días volviendo, no les quedan sino como 2 días aquí. Fuera de eso, en fin, toda clase de problemas, visa, pasaporte, en fin, no pudieron llegar, con todo y que duramos como 5 meses tratando de que vinieran. Pero el profesor Tyler, que conoce muy bien el caso chino, ha accedido muy amablemente a presentar el caso de Chongqing, que es una ciudad muy grande, un municipio de 34 millones de habitantes. Entonces, cualquier otro municipio palidece al respecto. Entonces, la idea es esa, pero entonces queremos, es parte importante, digamos que los invitados de afuera, nuestros colegas, fueron invitados especialmente para esto, para que ellos reflexionen en el caso de sus propios países, sus propios contextos, acerca de qué están aprendiendo de Medellín. Esta tarde tenemos una visita de campo, donde ya hablaré de eso brevemente y el profesor Brandt presentará un poco más los detalles técnicos de la visita, para que ellos reflexionen sobre en qué medida Medellín, digamos, aporta cosas para sus propias experiencias. Como decía yo antes, y la doctora Reyes, la coordinación está a cargo de mi departamento, el DPU, Development Planning Unit, que lo dirige la profesora Karen Libby, que está aquí conmigo. Del DPU somos Karen, Diana y yo, representados aquí. El profesor Nick Tyler, que es el director del Departamento de Ingeniería Civil y Geomática de UCL. La Escuela de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Nacional, sede de Medellín. El profesor Brandt y la profesora Coupé están más o menos involucrados, más o menos, tú estás en sociología, y Juan Guillermo Cardona, por ellos. El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, perdón, y el Departamento de Ingeniería de Minas, perdón, dejé a ustedes por fuera, y profesor Iván, me disculpo. Y el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, quienes a su vez subcontrataron a 2 personas de la Universidad de Rosario. Como decía antes, esto está financiado por un fondo específico del Ministerio de Cooperación Internacional británico, el Department for International Development, cuyo objetivo de este llamado era presentar proyectos de investigación que apuntaran a el estudio de formas de reducción de la pobreza urbana. Y claro, nos cayó como anillo al dedo, hubo 180, se presentaron 180 propuestas y financiaron 20, de las cuales una es esta. Curiosamente hay otra en Colombia financiada por este mismo llamado que lo maneja la Universidad de los Andes, pero no tiene ninguna relación con este tema. Y también la Universidad Nacional amablemente ha ayudado a cofinanciar este taller con un fondo que ha ayudado también a financiar a los colegas de Peter, que han hecho una labor excelente en la organización de este taller. Alejandra, Carolina y Beatriz, a quienes debemos agradecer mucho de la logística. Como decía, un proceso de investigación largo, son 19 meses, complejo, son varios equipos de trabajo, 3 localidades distintas en 2 continentes, exige pues mucha coordinación, la coordinación la hacemos nosotros, pero al mismo tiempo parte importante de la filosofía de una investigación de estas y parte importante, digamos, de las exigencias de quien nos financia, es la socialización, la divulgación de los resultados tan pronto sea posible. Entonces hemos creado un sitio web que algunos de ustedes seguramente conocen, que aparece ahí, donde hemos ido colgando algunos productos de la investigación en la medida de lo posible. Por supuesto, cuando un artículo se publica en una revista no lo podemos colgar porque ya por problemas de derechos de autor y editoriales, pero en la medida de lo posible colgamos diversas presentaciones y los invito a que la conozcan. También hemos hecho presentaciones en conferencias, ponencias internacionales. Con mis colegas hemos presentado en varios sitios, París, Cambridge, Londres, en varias ocasiones. La profesora Coupé acaba de volver de París y hacer otra presentación. Aquí entiendo que el profesor Bocarejo, el profesor Sarmiento presentaron en el Congreso Nacional de Ingeniería la semana pasada,
resultados de esta investigación. O sea que hay un proceso de socialización importante, de validación en medios académicos y no tan académicos, que es importante. Estamos publicando y preparando artículos en revistas internacionales. Ya salió uno publicado esta semana en la revista City, de la autoría de Peter y mía. Tenemos programado un libro o una revista especializada, un número especializado de una revista internacional indexada, donde se va a hacer acopio de las experiencias del proyecto y algunas de las experiencias de otros países, reflexiones que surjan a partir de este taller. Por eso hemos invitado a varios de los colegas a que se unan a ese proyecto. Hicimos un primer taller de socialización en Bogotá, en la Universidad Nacional, donde invitamos a diversos estamentos de ministerios del transporte, Planeación Nacional, el municipio de Soacha, pero desafortunadamente por la crisis no pudo venir nadie. Tuvimos también a colegas de Medellín, José Fernando Ángel y Soledad Betancourt, que estuvieron allá muy amablemente, de Cali. En fin, tuvimos una asistencia muy interesante, de nuevo una primera validación de esos resultados, que es importante para ver si estábamos realmente diciendo lo que ellos creían que era lo correcto de la historia, si estamos contando la historia como tocaba. Es un proceso de validación, como digo, científica. Y finalmente es este taller donde se amplía la escala, digamos, de socialización a un esquema, digamos, internacional que ya describí. Finalmente, brevemente, para recordarles la estructura del taller, esta mañana, como decía el profesor John, tenemos, digamos, las dimensiones técnicas, financieras e institucionales del Metrocable, a cargo de la profesora Coupé, del profesor Sarmiento y el profesor Brandt. Después, esta tarde son las visitas de campo, que están restringidas a 30 personas cada una. Tenemos necesariamente que dividirnos en dos grupos. Uno visitaría la línea K, otro visitaría la línea J y los proyectos urbanos aledaños. Por cortesía, muy amabilidad grande del Metro, que nos va a facilitar esas visitas, y de la EDU del municipio de Medellín, que también nos van a hacer unas visitas guiadas, pero les advierto que no pueden ir a las 2 hoy, esta tarde, los que quieren ir, o sea que tienen que encontrar espacio para ir a la otra en algún momento, sobre todo los que no tienen la oportunidad de volver a Medellín en los próximos meses. Ya veo a Adrián Guillermo con cara de protesta. Pero es que la logística nada más son visitas de 4 horas y ya después se hace de noche. Mañana, martes, vamos a mirar los impactos sociales y políticos de las intervenciones de Medellín, y en la tarde vamos a mirar los casos de Soacha en profundidad, a cargo del equipo de los Andes y Rosario, y un poco más brevemente el caso de Mío Cable, la propuesta que le va a hacer mi colega Diana Daste. Y en la mañana del miércoles, y antes del cierre del taller, tenemos las experiencias internacionales y una discusión final. Hemos creado espacios de discusión, pero sobre todo, como verán ustedes del programa, tenemos al final de cada bloque de presentaciones un panel de discusión donde hemos invitado a nuestros invitados de fuera o de dentro de Medellín, incluyendo un miembro de las comunidades 1 y 2, que es Margarita Echeverry, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 1, a que respondan, digamos, a lo que oyen. De nuevo es un proceso de socialización y validación de los resultados de la investigación, que es un importante elemento metodológico. Los paneles van a ser moderados por algunos de nosotros, y esperemos que abrir suficiente espacio para preguntas y comentarios del público. Bueno, esto termina mi presentación, les agradezco mucho.